Muy buenas tardes, sean todos y todas bienvenidos a este su programa, El Expiatorio, donde cada semana le leemos sus pecados. Como siempre me encuentro con mi querida amiga Dolores Delgado. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Ricardo? Muy bien, muchas gracias. Lista, como cada capítulo, para esta nueva nota. Por supuesto, de espionaje y no es la excepción. Un gran trabajo periodístico que se está haciendo a través del análisis de los activos de este personaje tan polémico en México, Ricardo Salinas Pliego. Cuéntanos qué está pasando al respecto y de qué se trata este gran juicio en Gran Bretaña. Sí, pues el tribunal británico sanciona a Salinas Pliego por espionaje en el litigio, bien lo comentas, y el empresario mexicano consiguió información clave para este litigio de manera irregular. Y es que un tribunal de apelación del Reino Unido dictaminó que el empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego incurrió en un abuso muy grave del proceso judicial al utilizar grabaciones obtenidas de manera encubierta por la firma de inteligencia Black Cube para obtener información de un abogado de la parte contraria. Como consecuencia, la Corte revocó las órdenes mundiales de congelamiento de activos que pesaban sobre su oponente, el empresario Vladimir Sklarov, y el reporte del asunto fue informado primero por Michael O'Boyle en Bloomberg. Estos documentos judiciales indican que en 2024 una empresa vinculada a Salinas Pliego contrató a la firma Black Cube, identificada formalmente como PC Strategy UK Limited, por 1.14 millones de libras esterlinas, que equivale a unos 1.5 millones de dólares, además de ciertas bonificaciones, y la compañía emplea a exoficiales de inteligencia israelí. Según el fallo, los investigadores crearon un cliente ficticio involucrado en un supuesto arbitraje multimillonario diseñado para asemejarse a la disputa real entre las partes. Eh, con esa estrategia, contactaron a un abogado recientemente ascendido del despacho que representaba a Sklarov, haciéndole creer que evaluaban contratar sus servicios, es decir, contratar los servicios del abogado de la contraparte. Y durante 3 reuniones, una virtual y 2 presenciales, estas celebradas en el extranjero, incluyeron un almuerzo y una cena con alcohol, por supuesto. El agente de Black Cube obtuvo información sobre la estrategia legal de los demandados mientras grababa en secreto las conversaciones. El tribunal condenó estas prácticas. El juez Lord Justice Males describió la operación como una búsqueda de privilegios y sostuvo que ese tipo de actuaciones no tienen cabida en los tribunales ingleses. La evidencia obtenida generó diferencias entre los equipos legales de Salinas Pliego en el Reino Unido. Su primer despacho, de hecho, Enio Law, se negó a revisar las grabaciones y posteriormente dejó de representarlo. Más tarde lo representó LK Law, que utilizó ese material para solicitar un fallo sumario, lo que llevó a la defensa de Sklarov a pedir que se desestimara toda la demanda. Pese a la gravedad de las prácticas cuestionadas, la Corte concluyó que desechar la demanda completa sería una medida desproporcionada. Sin embargo, el tribunal sostuvo que existe un interés público en esclarecer las acusaciones planteadas, por lo que el litigio principal entre Salinas y Sklarov continuará hasta su juicio. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Ricardo? Fíjate que llama bastante la atención, después de todo, algo que se permite aquí en México y después lo hemos visto, ¿no? Los empresarios tienden luego a actuar sin enfrentar ninguna consecuencia hasta que se les evalúa en otro país. ¿Tú qué nos puedes decir al respecto? Bueno, lo primero es profundizar un poco en esto de qué grave que se estén buscando privilegios fiscales a los que estuvieron acostumbrados en diferentes etapas de la historia a partir de regímenes que favorecían ciertas conductas corporativas. Me parece de verdad impresionante que estos despachos o pseudo despachos de abogados sigan polulando por todas partes del mundo y por una parte, pues de manera fraudulenta asegurando que van a conseguir privilegios incluso en otros países. Esto me parece insólito, querida Dolo, que alguien, digamos, uno de los empresarios más poderosos de México, haya caído de alguna manera en una especie de trampas de no, de ser el caso de que no haya sido él quien lo haya solicitado, ¿no? Y bueno, el origen de esta disputa mercantil creo que se debe de ver un poco desde tres puntos principales
que es el de la fuerte reprimenda judicial, es decir, este apartado que tú mencionas, donde el Poder Judicial de Gran Bretaña asegura que, bueno, pues no, no van a proceder de la misma manera, ¿no? Y el Lord Justice Males, que califica la táctica como una enfrenta a la justicia, una forma de corrupción y un abuso muy grave del proceso judicial. Esto lo tendrán que esclarecer, evidentemente, las autoridades de aquel país. En un segundo grado, la sanción principal, este tribunal revoca la orden mundial de congelamiento de activos, esto también es importante, la Freezing Order, que pasaba sobre Skarov y que por ahora determinan que Salinas Pliego no podía mantener un recurso cautelar discrecional obtenido mediante engaños al propio tribunal. Y finalmente, querida Dolo, la continuación del juicio, ¿no? Que aunque la defensa de Sklarov solicitó desechar la demanda en su totalidad, la Corte determina que esta medida es desproporcionada y que existe un interés público en resolver la disputa a fondo. Esta empresa o este Vladimir Skarov es un financista de origen ucraniano, pero de nacionalidad estadounidense, por lo que estarán sujetos ambos a un escrutinio fuera de sus propios países y tendrá que ser la Fiscalía Nacional la que determine la razón final. También me parece que como a modo de conclusión la conducta procesal que está descalificada nos puede dejar como una especie de evidencia de que la corrupción en estos niveles ocurre en todas partes del mundo y en todas partes del mundo hay despachos de abogados queriendo aprovecharse de minucias o de artilugios para poder evadir impuestos, para ganar prebendas y bueno, evidentemente también para poder sostener negocios que muchas veces no son negocios, querida Dolores. Cerraría con eso y con que, bueno, estaremos también viendo en tiempo real la aplicación de las leyes de nueva debida diligencia que están aplicadas en la Unión Europea respecto a la capacidad que tienen las propias empresas de medir el daño de sus industrias y esto, bueno, no es ajeno a lo que está ocurriendo con el caso Salinas Pliego, pues el daño al erario también es un daño a considerar. Me parece que tendremos que tener los focos muy presentes, sobre todo para entender cómo afectará a las finanzas mexicanas esta resolución de un juez. Particularmente, pues la pérdida de empleos es lo primero que se espera cuando un empresario fracasa un negocio, querida Dolores. Con eso y pues agradecer que, bueno, ya estuvimos festejándole al querido Jesús Escobar Tobar y bueno, mandarle un abrazo desde este humilde espacio y evidentemente agradecerte a ti por tu tiempo, querida Dolo. ¿Y con qué cierras tú? Cuéntanos, ¿cuál es tu reflexión al Fíjate respecto? que Fíjate que a mí me gustaría dejarlo en esta ocasión un poquito más a la audiencia, adicionando con que esta disputa deriva de un acuerdo de 2021 mediante el cual Salinas dejó acciones de Grupo Electra con un valor de 415 millones de dólares como garantía de un Eso. préstamo de 115 millones de dólares otorgado por Astor Asset Management. Y Salinas sostiene que, es claro, vendió de manera indebida esas acciones y retuvo cerca de 271 millones de dólares excedentes. Es importante también poner sobre la mesa que Escarol permanece en una prisión federal de Nueva York, donde enfrenta cargos penales por fraude. Entonces, a mí me gustaría dejarle un poquito más a la audiencia esta parte de, bueno, entendemos, creo que a nadie nos da la gana de estar defendiendo a Carlos Salinas Pliego, pero también si hay un fraude de por medio, está permitido que se haga de todo para conseguir la información, para defender. Por más que estemos hablando de aquellos empresarios millonarios, bueno, yo creo que a nadie le sobra ni siquiera 1 millón. Por supuesto, si estamos hablando de 115 millones, mucho menos. Entonces, vuelvo a lo mismo, la audiencia piensa que es correcto este tipo de prácticas que si bien están penalizadas y no son muy bien vistas en ninguna parte del mundo, se puede justificar para obtener alguna justicia, para obtener información que pueda permitir el gane ante este juicio. Yo creo que no, sin embargo, pues bueno, ya estando ahí, habría que dialogar un poquito con la audiencia si lo consideran correcto o si no.
Yo me quedo un poquito con esa reflexión, Ricardo, y agradecerte, por supuesto, el espacio acompañado para el amigo Jesús. Lo estaremos viendo pronto. Eso me da muchísimo gusto. Ya nos estaremos ahí abrazando y, por supuesto, pedirle a la audiencia que siga acompañándonos en nuestros capítulos, que nos esté comentando y que, por supuesto, nos comparta qué piensa de esta nota y justo esta última reflexión, ¿no? Te agradezco mucho, Ricardo, y te mando un abrazo con mucho cariño. Abrazo de vuelta, querida Dolores. Ya ahí lo tiene, querida audiencia. Esto fue el expiatorio donde cada semana le leemos sus pecados. Este programa de espionaje, cultura popular y finanzas. Hasta la próxima. Le mandamos un gran abrazo al colega Jesús. Nos sintonizamos.